La Segunda Guerra Mundial es un conjunto de guerras que confluyen al final en una sola. No es una guerra que se inicia donde un bando de repente declara la guerra a otro, porque hay alianzas entre ellos. Es verdad que los rusos y los franceses la declaran antes y los británicos en la Primera Guerra Mundial esperan, si no me equivoco, el 3 de agosto. Pero en el fondo hay dos bandos claramente diferenciados y que todos están en guerra con todos. La Segunda Guerra Mundial no es así. Es un conjunto de guerras que van confluyendo. De hecho, pasan cosas como que Japón está en guerra con los Estados Unidos está en guerra con Alemania, la Unión Soviética está en guerra con Alemania, pero la Unión Soviética no está en guerra con Japón. Es decir, las potencias del eje, Italia, Alemania y Japón, no tenían por qué estar en guerra contra los aliados. Quiero decir, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, curiosamente, Hitler declara la guerra a Estados Unidos sin estar obligado a ello, que es uno de los grandes temas de la Segunda Guerra Mundial, pero los Estados Unidos, que está en guerra con Japón, en cambio tiene un aliado en ese momento, que es la Unión Soviética, un aliado de aquella manera, que no declara la guerra a Japón hasta agosto de 1945, y tiene un pacto de no agresión casi hasta el final, y simplemente rompe ese pacto de no agresión, no por un problema de vamos a apoyar a los americanos en el último momento, sino por una cuestión muy simple. Vamos a ver cuánto territorio conseguimos quitarle a Japón de las famosas islas Sajalin, el territorio de Manchuria y lo que queramos, porque hay que aprovechar. Son muchas guerras que confluyen. De hecho, yo tengo una teoría, que es una teoría sin más, y es que si la Guerra Civil Española hubiera durado un poco más, se hubiera insertado dentro de la Segunda Guerra Mundial. No duró un poco más. De hecho, el presidente de la República, el presidente del gobierno, mejor dicho, Negrín, intentó alargar la guerra lo máximo posible sabiendo que la tenía perdida, porque esperaba que estallase en Europa algo, y que ese algo le favoreciera al gobierno republicano. No se insertó la Guerra Civil Española en la Segunda Guerra Mundial, pero la que sí se inserta en la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que empieza en 1937. Pretendo generar una reflexión sobre este tema, que la guerra mundial son varias guerras, que es algo visto, que confluyen en una, y que una de esas guerras empieza en el año 37, no empieza en el 39. Voy a hacer hincapié hoy en la guerra sino-japonesa del 37, que no termina hasta el 45, porque China, la China del Kuomintang, la China de Chiang Kai-shek, gana la Segunda Guerra Mundial, igual que los americanos, igual que los soviéticos, igual que los británicos, igual que los franceses, e igual que muchos otros países. Es verdad que China, evidentemente, es una posición de debilidad que no es comparable a la de las grandes potencias. Sería más parecido a la de Francia, quizá. Que la Segunda Guerra Mundial no es solo una guerra en Europa, no es solo una guerra contra Hitler. Es una guerra que se lucha en muchos frentes y que hay un frente que es tremendo, que es el Pacífico. ¿Era Japón comparable militarmente a Alemania? No. ¿Era Japón un rival terrible? Sí. ¿Era Japón muy superior a Italia? Sí. Estaría en una situación intermedia entre Italia y Alemania, para que nos hagamos una idea. Habría que ir viendo también potencia naval no es comparable, potencia terrestre no es comparable, potencia aérea, depende qué elemento veamos. Pero desde luego estamos hablando de un país de primer nivel. Tanto hay que tener en cuenta que la guerra se lucha también allí, no solo en Europa. En el año 1931, dentro de la política expansionista de Japón, Japón de Hirohito, el Japón de la era Showa, se lleva a cabo la invasión de Manchuria. Los japoneses invaden Manchuria fácilmente contra los chinos e instauran un estado títere, el estado de Manchukuo, y ponen en ese estado un rey, un emperador, que es Puyi, que es el último emperador de la dinastía Jin. En China hay varias dinastías y la última es la dinastía Jin. En la revolución de 1911-1912, los republicanos y también el ejército chino lo que hacen es tumbar a la última dinastía, a la emperatriz regente y a su hijo Puyi. Pues bien, Puyi ya con unos añitos más, en concreto con 20 años más, ya no es un niño, se convierte en rey, emperador de Manchukuo. Ahí lo que colocan los japoneses es un títere, no nos engañemos. A partir de ahí hay un periodo de relativa calma en el que China sigue reclamando la devolución de Manchukuo, de Manchuria, y Japón se niega a devolverla, lógicamente, y China no está dispuesta a hacer nada por recuperar Manchuria, básicamente porque es inferior a Japón en ese momento militarmente, no le interesa iniciar un conflicto, y luego también hay problemas internos entre los comunistas de Mao en Jiangxi y en Henan, son dos repúblicas que van creando la larga marcha de toda esta historia, ¿vale? Y luego el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, que dirige Chiang Kai-shek. Hay una guerra civil declarada que tiene sus fases en China. Por lo tanto, China no reclama para nada Manchuria. Se mantiene la situación en una calma tensa con Japón. Ahora bien, en el año 37 los japoneses deciden dar el siguiente paso, que es invadir China, sobre todo invadir territorios costeros de China que le interesaban. Lógicamente, China es muy grande y hay zonas que no interesan para nada. Te interesa como le interesó a los británicos en su momento Hong Kong, te interesa Shanghái, te interesa Nankín, te interesa Pekín, te interesan esos sitios. No te interesa la China de la Mongolia interior, es absurdo. Entonces Japón en el año 37 inicia una guerra donde invade esos territorios. Perpetra, por cierto, la famosa matanza de Nanjing, donde mueren 300.000,
se calcula entre civiles y militares, pero no en batalla, ejecutados. Eso pasa en el año 37. Es verdad que una vez que los japoneses consiguen tomar posiciones en China, se olvidan, los chinos tampoco reaccionan, bueno, hay pequeñas reacciones pero mínimas, y ya hay una calma que no se rompe hasta el año 41 en toda la zona, bueno, hasta el año 39, que es cuando Hitler decide invadir Polonia. Yo por esa calma es por lo que pienso que los expertos no ponen el inicio de la segunda, aparte por el eurocentrismo, pero no ponen el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el 37, porque hay una invasión de territorios en China, la guerra sigue abierta, pero hay una calma, y de repente Polonia. Por eso ahí la sitúan. Y a partir de Polonia, en Japón empieza su nueva expansión y en el año 41, el 7 de diciembre, si no me equivoco, bombardean Pearl Harbor y declaran la guerra a los Estados Unidos.